Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el primer punto, que es el proyecto educativo institucional. Entonces, este es mi trabajo. Y dice así: el proyecto educativo institucional está basado primeramente en los principios y fundamentos. Entonces, que estos son los que orientan la acción de la comunidad educativa en una institución. En segundo plano tenemos los análisis. Entonces, los análisis de la institución son los que permiten la identificación de problemas y sus orígenes. También es importante que siempre estén los objetivos generales de un proyecto. Hablamos ahora sobre la estrategia. La estrategia de la pedagogía es la que guía las labores que forman los educandos. También tenemos la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación y el rendimiento académico. También están las acciones pedagógicas. Estas se relacionan con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el tiempo libre, para el aprovechamiento y la conservación de un buen ambiente. Las reglas de estos sería entonces el manual de convivencia y el reglamento de los docentes. Las funciones, los organismos de funciones y la forma integral del gobierno escolar, que esos son unas características muy importantes y un paso como muy clave. Después viene lo de la matrícula, que son las pensiones, lo que incluye la definición de los pagos, lo que les corresponde hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos privados, el contrato de la renovación. Eso fue por el primer punto. El segundo punto, vamos a hablar sobre la estructura del sistema educativo. Entonces, la estructura del sistema educativo se basa en los tipos de educación, el sistema educativo, educación formal y prestadores de servicio. Entonces, ¿cuáles son los tipos de educación? Está la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, el ciclo primaria, que son 5 grados, el ciclo secundaria, que son 4 grados, la educación media, que son 2 grados, y por último tenemos la educación superior. En el sistema educativo que encontramos la educación formal, que es la que se imparte dentro de una secuencia regular de periodos lectivos. También encontramos la educación no formal, que esta no conduce a grados ni a títulos. También tenemos la educación informal, que no está organizada ni se refiere a personas e instituciones. En educación formal encontramos 4 aspectos. Entonces, primer aspecto, el preescolar, que comprende 3 grados como prejardín a los 3 años, jardín a los 4 años y transición a los 5 años. En el segundo aspecto encontramos la básica, que es el ciclo primaria de 5 grados de primero a quinto, de 6 años a los 10 años de edad, y desarrollan las habilidades. El tercer aspecto es la media. Comprenden 2 grados, 10º y 11, y tienen de 16 a 17 años. Fomentan la comprensión de ideas. El cuarto y último es la superior. Es un técnico profesional, un tecnológico, o un pregrado o un posgrado. Ahora vamos a hablar sobre los prestadores del servicio. Esto es una obligación estatal
atender necesidades esenciales de la comunidad. Los establecimientos educativos que pueden tener el carácter público o solidario. Esto puede tener como 3 contenidos, puede ser. El primero es tener licencia de funcionamiento, la segunda es disponer de una estructura y la tercera es contar con un PI. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las modalidades de atención educativas a poblaciones, que viene siendo el tercero y último punto. Entonces, decimos que esta modalidad trata sobre modalidades de atención educativa a poblaciones que posee 5 capítulos subdivididos los artículos de 46 a 71. Entonces, esta nos cuenta que los títulos son se trabajan los temas de educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, como para adultos, educación para grupos étnicos, educación para campesinos y rurales y educación para rehabilitación social. En el artículo 46 establece que las personas con limitaciones físicas, sensoriales, físico-químicas, cognitivas, emocionales, con capacidades intelectuales, tienen derecho a la educación, siendo parte integral del servicio público educativo. Pienso que una clase posee niños con estados de limitaciones físicas, emocionales e intelectuales junto a los niños. Esto se basa en una clase muy importante y son las mejores, ya que esto les ayuda a favorecer la inclusión de los individuos. También es necesario resaltar el artículo 48, que es donde las personas con limitaciones deben participar en clases que son llamadas especializadas, pues cada persona precipita, trabaja y fomenta diferentes partes de su cuerpo y de su mente. En el capítulo 2 menciona cómo es la educación para los adultos. Para mí, una educación para adulto que realmente el contexto social en que la persona se entra es porque muchas escuelas destinadas a la educación son no basadas en ellos. También podemos decir que en el capítulo nos menciona sobre la educación con el objetivo de rehabilitar socialmente a una persona. Para mí la educación para rehabilitación social es necesario para reinserción de las personas en la sociedad. Pero pienso que los ciudadanos deben tener especial atención para cualidad ofrecida a todos los grupos mencionados en este título. Espero haber sido clara en mi video y que estés muy bien, profe.